Hola, hace 2 semanas en este espacio, en el monólogo anterior, hablé sobre la canción de venganza o de desquite, de despecho, de desahogo de Shakira y mencioné al comienzo del video cómo terminaba siendo curioso que la canción se llamara Sesión y un número porque era también como una sesión de terapia. En Twitter, un señor que es disc jockey y locutor, creo, me amonestó diciendo que si yo hubiera dedicado, no me acuerdo cuánto decía, 1 o 3 minutos a investigar por qué se llamaba sesión, entonces lo habría averiguado. A este señor le pareció exótico o muy especializado el que una sesión de grabación se llamara sesión y creyó que yo tenía un ingenio tan romo y tan deteriorado que no sabía eso como lo sabe absolutamente todo el mundo. Y no entendió que yo lo que estaba era asimilando esa sesión también a una sesión de terapia, ¿no? Él creyó que de verdad yo me preguntaba por qué se llamará sesión la canción, que había creído eso muy misterioso. Y eso me hizo pensar en la ingenuidad bochornosa de los hombres, ¿no? Que creen de verdad que cosas simplísimas que saben son arcanas y son muy sofisticadas y que las mujeres no tenemos acceso a los términos comunes de la cultura general. Ya todos y todas conocen el término mansplaining para este hábito de explicar cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Explicarles cosas a las mujeres que todo el mundo sabe. Entonces estaba pensando en esa idea fantasiosa de los hombres de que enseñan, de que son maestros, cuando las primeras maestras de ellos mismos son mujeres, casi siempre, ¿no? Sus madres. Y en esta compulsión a enseñar cualquier cosa, así sea, como digo, lo más simple y evidente. Y eso tiene que ver también con el no dar crédito a la mujer. Creer que ellos tienen siempre algo que decir, algo novedoso o algo revelador que decir, tiene que ver con no creer que una mujer sabe cosas y puede decir cosas. En este monólogo no voy a decir nada nuevo que no haya dicho todo el mundo muchas veces, pero igualmente lo diré. La credibilidad de la mujer es precisamente lo que está en el centro de la misoginia. Como he dicho una y otra vez yo misma, la misoginia no es el desprecio por la mujer o no es principalmente el desprecio por la mujer, es en primer lugar el miedo a la mujer. Y el miedo a la mujer tiene esa expresión principal, que es la de no creer la palabra de la mujer. En la misoginia medieval está en muchos lugares este tema, por ejemplo, en el libro de los engaños de las mujeres o el Cendebar, que es uno de los clásicos medievales de las colecciones de cuentos que está traducido a muchas lenguas además y circulaba aparentemente bastante. Y se trata allí este tema de que a una mujer no se le debe creer, que como digo es el centro de la violencia contra la mujer, es esto. Y la raíz de que no se le debe creer a una mujer es, como he dicho otras veces también, la patrilinealidad, porque precisamente una cultura patriarcal que elige que la herencia se transmita del padre al hijo y el apellido con esa herencia, entonces depende de creerle a una mujer lo que ella dice, es decir, de creerle que el padre sí es el padre del hijo. Y la inquietud que se deriva de tener que creerle a una mujer, de que una mujer guarde el secreto de la identidad de todo el mundo, entonces se manifiesta en realmente decir que las mujeres siempre dicen mentiras, cuando
en el patriarcado y en en las leyes de sucesión y en la esperanza e inmortalidad, lo que están manifestando es otra cosa, que que se tiene que creer lo que una mujer dice, ¿no? Entonces hay esa ambivalencia y esa gran contradicción de la cultura que hace desde siempre que las relaciones entre hombres y mujeres no sean comprensibles para los propios hombres y las mujeres, y genera esa violencia que luego se manifestará de muchas maneras. Pero entonces lo que quiero tratar de explicar, insisto, es que en el centro de esa violencia está el no creer lo que una mujer dice saber, y eso está en no creer que una mujer puede escribir cierto libro, o que lo ha escrito incluso, en hacer parecer a las mujeres farsantes, pseudo algo, ¿no? Pseudo intelectual, pseudo escritora, pseudo, porque una mujer no tiene derecho a su propia voz. Lo más grave de esto es que se pone también en entredicho, que se desconfía y se niega la percepción simple y la experiencia de las mujeres. Y las mujeres terminamos también dudando de nuestra propia percepción y nuestra propia experiencia. Esto deriva en que no se reconozca la existencia de las mujeres, pero no voy a hablar de eso ahora. Pero esto hace imposible o muy difícil existir y vivir como una mujer. Esta semana se me dañó el calentador del apartamento. Y entonces llamé a unos técnicos. Yo vivo en alquiler y sí tengo agua caliente. Me imagino que les parecerá de una burguesía imperdonable que cuente un acontecimiento con técnicos que vienen a la casa a arreglar agua caliente. A algunos les parecerá que tener agua caliente y decirlo es pues el no va más de la exclusión. En fin, no es tan excluyente porque de hecho no tenía agua caliente. El calentador no estaba funcionando. Entonces vinieron los técnicos y empezó un técnico a decir, sí, el agua está caliente, y la estaba tocando y el agua estaba tibia y no estaba caliente. Y seguía diciendo, no pasa nada con el calentador, el agua está caliente. Y yo la tocaba y decía, no, está tibia. Y de hecho yo estaba con una amiga que terció para decir, no, el agua no está caliente. Y en fin, yo me fui desesperando y terminé gritando, ante lo cual, por supuesto, el técnico, uy, señora tan grosera, yo me voy. Y entonces, en ese momento se produce la toma de paternidad, de patriarcalidad, de potestad sobre la mujer, ¿no? Ya que gritó, es una loca, ya no se puede hablar con ella. Después de que le dije que su percepción, que es evidente, no era válida, entonces ella cometió además el abuso y el atrevimiento de gritar, con lo cual también la invalido por grosera, por loca, y me pongo en una posición de autoridad frente a ella. Si esa mujer es de cierta edad, como yo, si ya no tiene ningún poder intimidatorio su belleza, entonces es peor, es esta señora tan grosera, ¿no? Que es pues ya mortal, porque ya nos hemos acostumbrado a que señora es además un insulto, ¿no? Las jóvenes lo usan también, no solo los hombres, ¿no? Las jóvenes muy aliadas tantas veces con el celo patriarcal, dicen, esta señora, ay señora, ¿no? Como si señora fuera denigrante. En fin, digo esto sobre la palabra de la mujer, así sea la palabra más simple de el agua está tibia, para contar también que el hecho de que el no de una mujer no valga ante algunos hombres abusadores y acosadores se deriva de que ninguna otra palabra vale también. No es solo la palabra no la que no vale, son las otras. Y creo que tenemos que podríamos poner énfasis en que todas las palabras que dice una mujer tienen el mismo valor que las palabras que dice un hombre. Yo no me imaginaba a este técnico del calentador diciendo, ¡y qué señor tan grosero! No, es distinto el trato. Las palabras que surgen de una mujer son distintas que las que surgen de un hombre, así sean las mismas palabras. En el momento en que nosotros validemos cualquier conocimiento
que salga de una mujer sobre su percepción, su experiencia y sobre la cultura en general, el momento en que creamos que es obvio que una mujer que está haciendo este trabajo sabe qué quiere decir la palabra, qué quiere decir la expresión sesión de grabación o sesión musical o sesión, el momento en que esto sea obvio para todo el mundo, creo que la palabra no también va a tener peso. Entonces creo que es importante para combatir la impunidad del abuso y del acoso, poner el énfasis en el respeto a la palabra en general de la mujer. En la confianza en la mujer, no solo la confianza que nos debe llevar a creerle a una mujer cuando cuenta una historia de abuso, sino la confianza en una mujer cuando cuenta cualquier otra cosa, cuando enseña cualquier otra cosa. Este tema de la confianza me ha interesado mucho últimamente porque a la vez que no se confía en la mujer, que la mujer está sometida a la desconfianza de su propia palabra, también se le impone la desconfianza a la mujer. Entonces la mujer debe desconfiar de las intenciones de todos los hombres. Y si uno vive en este mundo no siendo digno de confianza, pero además no pudiendo confiar, pues se enloquece realmente. O sea, es una vida bastante insoportable la de todas nosotras, las mujeres, y terminamos no sabiendo quiénes somos. En las últimas 2 semanas se habló mucho de un acoso universitario, y entonces pensé en esto de las palabras de las mujeres, etcétera. Aunque las mujeres son realmente las guardianas de la lengua oral y de la conversación, pasa esta contradicción, ¿no? De que se les aplasta, se nos aplasta por nuestra elocuencia. Y cuanto más elocuentes seamos y cuanto más sepamos decir las cosas con claridad y con firmeza y con complejidad, pues más nos odian. Volviendo a lo de la universidad, cuando era profesora de la Universidad de los Andes, de hecho en mi último semestre allí, fui miembro de un comité encargado de volver a redactar los estatutos de la Facultad de Humanidades, de Artes y Humanidades del departamento. Y yo sugerí que en ese reglamento se prohibiera explícitamente las relaciones sexuales o sentimentales entre miembros del profesorado y miembros del alumnado. Yo sé que una prohibición no hace que las cosas, que los desmanes no se cometan, pero pues ese sería el argumento para no prohibir el asesinato tampoco, ni la violación, que una ley no hace que no se cometan, ¿no? Yo creo realmente que en las universidades de Colombia debe estar explícito en el reglamento esto, para que los profesores sepan que cuando se meten a solicitar favores sexuales de una alumna, no solamente están yendo contra la ley de la nación y contra la ética, sino también contra el reglamento de su profesión y de su trabajo. Creo que el que las estudiantes vieran eso en un reglamento haría que por lo menos se sintieran protegidas y se sintieran escuchadas y supieran que eso es importante, porque la verdad es que en la Universidad Colombiana, como lo vi siendo alumna y 20 años después o casi 20 años después siendo profesora, es impune y es corriente el acoso de profesores a estudiantes, la mirada diferencial que ponen sobre los hombres, sobre los estudiantes hombres y sobre las estudiantes mujeres, la intimidación que ellas sufren. Bien. A mí misma, cuando era estudiante, me pasaron un par de cosas, no muchas, porque no sé. Y en algún momento de mi vida universitaria, estuve en un ascensor con un profesor a quien admiraba muchísimo y en cuya clase me iba muy bien.
yo ya era un estudiante mayor. Y este profesor, estando yo habiendo coincidido en un ascensor con él, se me vino encima como para besarme de la nada, sin haber tenido ningún contacto con él que no fuera en clase. Yo no lo conté por mucho tiempo y he tratado de revivir ese momento para saber qué fue lo que sentí. Y curiosamente, y esto muestra lo alienada que estaba como muchacha, no sentí rabia contra él, sentí vergüenza. Vergüenza por él y vergüenza por mí. Sentí dudas de todo mi desempeño académico, porque a mí me iba muy bien en la clase de él y me interesaba muchísimo. Y era una clase en la que tenía muy buenas notas y de repente dudé de si yo había merecido esas notas o era por ser atractiva que me las había dado. O sea, perdí mi propia identidad en cuanto a lo que tenía que ver con esa experiencia. Dudé de mi experiencia después también. No supe si sí el tipo se había acercado a mí o si de pronto lo que iba a hacer era, no sé, matar una mosca en la pared. Y bueno, el no creer la experiencia de las mujeres y el que las mujeres no cuenten su experiencia hace que los hombres también se estén privando de oír la mitad de su propia experiencia. Tienen que saber cómo vive una mujer en todos los ámbitos en los que ellos dominan, que son todos los ámbitos. Mientras tanto, las mujeres vivimos el mundo completo. Podemos imaginar la sensación de dominio de ellos, pero también la de sujeción y sumisión nuestra. Mientras que los hombres pues tienen una experiencia muy limitada, creyendo, por ejemplo, que es muy sofisticado decir sesión de grabación, o creyendo que tienen el derecho de que una mujer los haga sentir atractivos porque es su alumna, etcétera, etcétera. Tiene que haber una conversación entre hombres y mujeres acerca del deseo, acerca del consenso, pero también acerca del deseo. Y esa conversación creo que no solo debe partir de que la mujer ha sido víctima y ha sido subordinada, sino del reconocimiento del deseo de la mujer y del reconocimiento del límite de su deseo y del reconocimiento de su potestad sobre sí misma y de su palabra, de la expresión de su propia experiencia. Creo que podría haber, qué sé yo, qué digo con este creo, pero me gusta fantasear con que podría haber alguna reconciliación si las conductas de los hombres cambian de verdad. Y es importante que empiece a ser bochornosa esa conducta, que ese ejercicio de poder, de humillación, sea bochornosa. No solo la humillación de intimidar a una mujer para que acceda a prácticas sexuales con un hombre o para que acceda a acrecentar la vanidad de ese hombre, sino que sea bochornoso que un hombre trate de callar a una mujer, que un hombre invalide la expresión de la experiencia de ella y la percepción de ella. Bien, esto, como les dije, no es nada nuevo, pero piensen en eso, en que no es una de las miles y miles de palabras de una mujer que no se escuchan, y que partamos del poder de una mujer de decir no, también de decir sí, y de la fuerza de la mujer que es víctima de los hombres, pero que para dejar de serlo debes recuperar y reconocer la fuerza que tiene y la fortaleza que tiene y concentrarse en su seguridad, en que puede estar segura en el mundo y a salvo en el mundo. En fin, bueno, ya empiezo a extenderme, ya no me callo, pero por ahora lo dejamos ahí. Adiós.